Seguidamente invitamos al señor Nilson Flores Suárez, presidente de la Federación de Mineros Artesanales y Pequeños Mineros de la ciudad de Arequipa, de la región Arequipa precisamente. ¿Está con nosotros? Lo recibimos. Muy buenas tardes, dignas autoridades, señor congresista, saludando y agradeciendo a nombre de todos los mineros del Perú este gesto que ha tenido de poder llevar a cabo este evento en el seno del Congreso, para así poder explicarles a todas las autoridades los problemas que viene atravesando la minería artesanal. Para recordar, para tener unas cifras en mente, recordando las cifras que ya nos han dado los expositores que me han antecedido, de 68.000 más o menos mineros que han sacado declaración de compromiso, solo tenemos 18 resoluciones de inicio o reinicio de actividades, la cual más o menos involucra un poco más de 600 mineros a nivel nacional que, digamos, se han formalizado, digamos entre comillas. Porque de aquí para adelante vienen otros problemas que precisamente lo han establecido en las normas y que las vamos a analizar. Tenemos un marco legal que ya lo ha expuesto muy bien nuestro amigo. Nos hablan sobre el proceso de formalización que comienza con un decreto legislativo, el 1105. Este decreto ha establecido un procedimiento para la formalización, los pasos correspondientes, y paralelo a ello se han ido dando diferentes decretos que han ido regulando el proceso de formalización. Sin embargo, como todos saben, a través de la ley 29.815, el Poder Legislativo le ha dado facultades al Ejecutivo para legislar dos materias: el tema de la interdicción de la minería ilegal y la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal. De acuerdo a la Constitución, el artículo 104, establece que efectivamente el Poder Legislativo puede delegar funciones al Ejecutivo para legislar sobre materia específica y por tiempo determinado. Entonces, las facultades que se le ha dado al Poder Ejecutivo es para estas dos materias. Sin embargo, con el decreto legislativo 1105 y con el 1100 se han legislado la formalización minera. O sea, ha trascendido estas facultades y se ha ido a un aspecto de formalización, regularización minera, facultades que no le fueron dadas por el Congreso. Y en ese marco, el gobierno, a mí me parece que ha hecho trampas y les voy a explicar por qué. En primer lugar, el decreto 1100 dice en su artículo 3 que los mineros artesanales no pueden utilizar maquinaria que no esté permitida y establecida en este decreto. Y para ello dice que solo pueden utilizar perforadoras eléctricas, las chicharras que llamamos. No podrían utilizar ningún tipo de camionetas, camiones, molinos de bolas, etcétera, etcétera, etcétera. Si utilizarían esa maquinaria, entonces serían mineros ilegales y como tal serían combatidos. Entonces, con estas normas, lo que hace el Estado es convertir a los mineros que han establecido un proceso de formalización, que es un proceso de tránsito nada más, en ilegales. Y la intención nunca fue formalizarlos. Tal es así que después de tener la resolución de inicio y reinicio de actividades, ¿sabe qué le piden al minero? Viene a la SUNAT y le pide lo siguiente. De acuerdo a la resolución 207-2014 de Superintendencia, todos tienen que acreditarse para comprar los insumos con que van a trabajar, ¿no es cierto? Y para comprar los insumos hay una trampita. Entre una serie de requisitos establece una declaración jurada de que estoy cumpliendo con lo establecido en el decreto 1100.
O sea, si yo tengo una planta de beneficio, una actividad de beneficio, yo no puedo utilizar ni molino de bolas, no puedo utilizar camionetas, no puedo utilizar tractor, cargador frontal, etcétera, etcétera. No puedo utilizar todo lo que tiene una planta de procesamiento. O sea, aquí lo reducen al minero. Voy a hacer una planta de procesamiento, ¿qué? ¿Con una carretilla? ¿Con una pala? Eso es algo antitécnico. Lo decía el expositor que me ha antecedido, necesitamos la tecnología, estamos en el siglo XXI. No podemos meterlo a un ostracismo social a los mineros y decirles, oiga, ustedes no pueden utilizar maquinaria. ¿Eso es proceso de formalización? Entonces el Estado ha hecho trampas porque no quiere formalizar, sino a través de estos decretos simplemente quiere convertirlos en ilegales para combatirlos. Entonces, frente a esto, ha utilizado una campaña muy osada y ha dicho violadores, asaltantes, hasta de terroristas, ¿no es cierto? Y a través de esta campaña ha dicho vamos a combatirlos, no ha dicho vamos a formalizarlos, vamos a combatirlos a esos ilegales, violadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Entonces le preguntamos a los funcionarios, ¿por qué no se ha tenido éxito en este proceso de formalización? Hemos hablado que no había presupuesto, hemos hablado que el proceso es inviable, hemos hablado que existen cuellos de botellas porque los titulares de las concesiones no nos quieren dar contrato, etcétera, etcétera, pero no se ha visto exactamente el proceso normativo. Todos los problemas que tenemos, y no solo con el titular de la concesión, señores. Para formalizarse necesitan autorización de uso de aguas. Saca la autorización, es un viacrucis. Necesitas tener la autorización del terreno superficial. De acuerdo al 032, dice ahí un párrafo que dice, los mineros artesanales solo deberán presentar ante el gobierno regional correspondiente la búsqueda catastral y si es un terreno del Estado, se les entrega. Eso es falso, eso es tapar el sol con un dedo, eso es una gran mentira. Acá la gerenta de Energía y Minas de Arequipa puede dar fe. Es un completo viacrucis tener la autorización de uso superficial cuando el terreno es del Estado. Por lo menos cuando es de un particular, por lo menos se puede negociar económicamente. Si no, preguntemos cuántas autorizaciones de terreno superficial se ha dado con resolución. Ninguna. ¿Cuántas resoluciones de inicio y reinicio tenemos en Arequipa? La mayor cantidad de mineros registrados, 17.000 mineros con declaraciones de compromiso. Ninguna. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Entonces, señores, más allá del tema de los costos económicos, etcétera, etcétera, yo pienso que no se ha trabajado honestamente en un proceso de formalización con normas claras, con normas viables, con normas que sí permitan no solo incentivar, sino que poder por lo menos transitar en ese camino y formalizarnos todos. Los mineros decimos lo siguiente, las comunidades mineras dicen lo siguiente, los distritos, los pueblos dicen lo siguiente. Señor, yo años atrás, yo me he ido a la ciudad porque acá no había forma de sobrevivir. Ahora que ha venido la minería artesanal, yo he regresado. Porque antes yo vendía 3, 4 platos de comida al día, ahora vendo 40, 50 platos y sí me es rentable vivir en mi pueblo, ya no estoy en la ciudad, ¿no es cierto? Eso ha generado la minería artesanal. Entonces, la minería artesanal significa, señores, no como la gran minería, que no estamos en contra, pero la gran minería tiene 10, 20, 30 hombres millonarios. La minería artesanal, la pequeña minería, tiene pueblos con una clase económica digna para poder vivir. Pueblos enteros. Esa es la diferencia entre la grande y la pequeña minería. Y el Estado, si quiere luchar por la inclusión social contra la pobreza, deberíamos hacer empresa en este país para poder salir adelante y no seguir siendo mendigos toda la vida. Ese es el problema de la minería artesanal, señores, y este es el problema normativo. Les digo algo más, señores. Supuestamente estamos en un proceso de formalización. 2 proyectos de ley. Lo presenta el mismo Estado, el mismo Ejecutivo. ¿Qué dicen los proyectos de ley? Le faculta a UEFOS, INERMIN, etcétera, etcétera, a todas las instituciones del Estado para que puedan intervenir
a todos los centros mineros que hayan incumplido la norma, dice. ¿Y qué dice la norma? Justamente que no utilicen esta maquinaria que está prohibida por el decreto 1100-1107. Entonces todo el mundo sería ilegal. Ahora, ¿qué han dicho los gobiernos regionales al respecto? Oiga, los gobiernos regionales tienen su ley orgánica. Y de acuerdo a su ley orgánica, ellos están los facultados para legislar, fiscalizar en temas de pequeña minería y minería artesanal. Señores, se han dado sendos decretos contraviniendo una norma que es de rango superior, la 27651. Era una norma que regula, una ley que regula el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, y en esta norma también dice que se le faculta a los gobiernos regionales para que puedan fiscalizar. Sin embargo, con un decreto se pasan el gobierno regional y pretenden fiscalizar ellos. ¿Cómo es este proceso de formalización? Una vez me llamó un ministro, no voy a decir su nombre, y me dijo, ¿cómo son las cosas? Yo le dije, para formalizarnos necesitamos esto. Ah, ya, tú no quieres entrar a línea. Muy bien, chao. Al día siguiente, orden de captura. Entonces, señores, necesitamos, los mineros artesanales, un trato digno, adecuado y un proceso de formalización técnico, no político. Un proceso de formalización técnico que permita desarrollar un verdadero proceso de formalización en el Perú. Señores, para terminar, yo sé que el tiempo es corto, nosotros también proponemos que en el artículo 13, revísenlo todos, del mismo decreto 1105, dice que los gobiernos regionales, el Estado, hablemos así, puede hacer una interpretación jurídica de la norma. Y en esa interpretación jurídica, ¿qué podemos resolver? Que los titulares de concesión que han permitido que los mineros artesanales desarrollen actividad y que han cobrado regalías, etcétera, etcétera, ahí han consentido que haya un contrato de hecho. Entonces formalicemos esos contratos, que sea una interpretación y que el Estado, a través de sus entes, gobiernos regionales, etcétera, a través del principio de primacía de la realidad, ¿no es cierto?, puedan formalizar y decirles a los titulares de concesión, oiga, tiene que darles un contrato. Señores, todos los funcionarios que conocen de este tema han dicho de que del 100% de las declaraciones anuales consolidadas, del 100%, solo hay un 5% que está pagando al Estado, un 5% que está en actividad. ¿Qué pasa con el 95%? Pedimos a la Comisión de Energía y Minas que se nombre un grupo de trabajo y que revise esas 95% de declaraciones anuales consolidadas que se está evadiendo pagos al Estado y que son causales de caducidad de las concesiones y que están establecidas en la ley. Si esto de trabajo hiciéramos los funcionarios que tienen la facultad de hacerlo, ni siquiera estaríamos pidiendo que se dé un nuevo marco legal, porque tenemos las herramientas para hacerlo. Agradezco infinitamente al congresista y a todos los que nos han acompañado, los congresistas que nos vienen acompañando en este proceso, que no nos den la espalda, que sigamos adelante, que sí es posible formalizar este sector y sí es posible sacar adelante el país. Muchas gracias. Y muchas gracias al señor Nilson Flores Suárez, presidente de la Federación de Mineros Artesanales y Pequeños Mineros de la región Arequipa.